donde lo dejamos el capítulo anterior. Unos días después, Bam agotada comenta que se acabó. El prota le dice que hizo un buen trabajo, respondiéndole Bam que él también hizo un buen trabajo, y levantándose temblorosamente comenta que irá a descansar a su habitación un rato, pidiéndole que no se le olvide de alimentar a Yeol y hacerla eructar. Si algo pasa, solo tiene que despertarla, pero por el cansancio, termina perdiendo el equilibrio. El prota atrapándola, le dice que la llevara a su habitación, pero Bam sonrojada, comenta que es un poco vergonzoso si la carga de esa manera, respondiéndole el prota que parece que todavía le queda algo de energía para hacer bromas. Bam le dice que espera no ser demasiada pesada para él, pero el prota le dice que es ligera, comentando Bam que no sabía que podía decir algo tan dulce como eso. Después de dejarla en su habitación, de pronto siente la presencia de algo, y sorprendido se pregunta que no le digan que ya, y dirigiéndonos hacia la fuente de energía, vemos que Yeol había tomado su forma humana, y el prota le dice hola. Trasladándonos a la comisaría de policía del distrito de Guarida, el líder de equipo comenta que a los que todo el equipo de investigación sobre superhumanos no pudo atrapar, incluso después de romperse la cabeza durante meses, él solo lo atrapó en solo unos días. Y les pregunta si vieron la cara del jefe, parecía que iba a morir de felicidad. Y le pregunta a su compañera, que se llama Guri, y al prota si quieren comer algo. Él les invita. Guri le pregunta si está pagando con la tarjeta corporativa, respondiéndole que estaba hablando de la segunda ronda, por supuesto, pero el prota les dice que tiene un asunto que atender, así que se irá temprano. El líder de equipo le pregunta por qué se va temprano de nuevo. También lo hizo la última vez también. Guri comenta que últimamente se va directamente a casa después del trabajo. Es un poco sospechoso, preguntándole si podría ser que consiguió una novia, pero el prota le responde que no es nada de eso. Entonces, se retira. El líder de equipo le dice que solo diga si no le gusta, lo va a tratar mejor. Y Guri comenta que si no es una novia, va a confiar en sus palabras. En otro lugar, vemos a una chica hablando por teléfono, y al pasar junto al prota, vemos que en realidad era su sombra tomando la apariencia de la chica. Y nos cuenta que el que actualmente va a trabajar en lugar del prota es la sombra del Gran Duque, el clon del prota. En el pasado, era una habilidad que el Gran Duque del mundo demoníaco usaba para ejercer influencia sobre un ducado distante, pero después de matar el Gran Duque y convertirse en el nuevo maestro, se convirtió en el clon del prota. Su sombra llegando a un parque y encontrando al prota, le pregunta si lo ha mandado a llamar, y sorprendido, le pregunta qué es eso. El prota le cuenta que ella es Yeol, acaba de regresar de cortarse el pelo. Su sombra comenta que se ha polimorficado a un ser humano. De pronto, una anciana comenta que el bebé está sentado tan tranquilamente en los brazos del padre, comentando su compañero que esa pareja se ve perfecta el uno para el otro. Su sombra le dice al prota que puede cargar a Yeol si lo desea, pero Yeol le lanza una mirada fría, sorprendiendo y asustando a la sombra, y tomando asiento, el prota le dice que está bien, incluso si no la carga, ella puede caminar sola. Su sombra pregunta por qué la trajo a ese lugar. Si no están Bam, Yeoreum y Gaeul en casa. El prota le cuenta que Bam está en reposo debido a los efectos secundarios de la transferencia de maná, y las otras dos no están listas, respondiendo su sombra que entiende. El prota le pregunta que entonces, ¿qué quiere decir? Respondiéndole su sombra que no está seguro de a qué se refiere, pero el prota le dice que no se haga el tonto. Ya sabe que todas sus emociones y recuerdos le son transferidos claramente. Su sombra responde que no es que tenga alguna queja. Eso es lo que está empezando a cuestionar su misión. Aquellos que lo han poseído nunca han querido una vida cotidiana como esa. Todos querían usarlo en misiones más significativas. Por ejemplo, matar a alguien que necesita morir, o enviarlo a una posición donde su influencia deba ser demostrada. Sin embargo, solo está tratando de sentir su vida cotidiana. Para alguien tan inadecuado como él, es difícil de entender. Le pide disculpas si sus palabras le incomodaron, pero el prota le dice que entiende que pueda pensar así, ya que al final es un ser sensible. Hay algo que debe hacer en un futuro cercano. Hasta entonces, le pide que siga yendo a trabajar. Además, parece que los compañeros de equipo querían ir a tomar algo, así que le pide que vaya y tome algo también. Dentro de poco no podrá verlos más, respondiéndole su sombra mientras se retiraba que lo entiende. Y mientras el prota lo observaba, de pronto alguien pregunta si de verdad quiere ese oso de peluche. No pensó que le gustaría tanto. Debería haberlo comprado antes.
respondiéndole su hija que la ama. Yeol, viendo su interacción, el prota le pregunta si quiere uno. Activando su habilidad lo más superficial del vacío, comenta que se ve un poco diferente al otro, entregándole el oso de peluche. Yeol, fascinada, el prota le pregunta si le gusta, pero Yeol, dejándolo en el suelo y acercándose al prota, este le pregunta si quiere más, contándole que no tiene otro en ese momento, pero Yeol, sosteniendo su rostro, termina juntando sus cabezas. El prota se pregunta por qué lo está haciendo de repente. Si podría ser, y recordando cuando Bam le transfería maná, el prota se pregunta si piensa que la transferencia de maná es una forma de mostrar afecto, pero de pronto, empieza a recordar su doloroso pasado. Yeol, sorprendida, vemos que el prota se encontraba sonriendo. Un tiempo después, vemos a Yeol y el prota regresando a casa. El prota, mirando al cielo y notando la presencia de algo, comenta que ella ya viene en camino, y vemos que se trataba de Gaeul. El prota le pregunta en dónde estaba, respondiéndole Gaeul que fue un rato al distrito comercial, y notando la expresión de Yeol, le pregunta si está feliz porque recibió un regalo del prota. El prota, sorprendido, le pregunta si puede leer su mente, contándole Gaeul que los dragones pueden transmitir sus sentimientos y pensamientos entre ellos una vez que tocan piel con piel. El prota comenta que, en pocas palabras, es como un tipo de contacto físico cuando quieren expresar sus sentimientos. Realmente no sabía eso. Gaeul comenta que nunca pensó que hubiera algo que no supiera, pero el prota, dándose cuenta de algo, le pregunta qué es lo que lleva detrás suyo. Gaeul le pregunta si se refiere a eso, y sacando una guitarra, comenta que compró eso para poder expresar su alma sin tener que tocar piel con piel, y le pregunta cómo se ve. Si no parece músico, va a esforzarse al máximo, pero el prota, recordando lo que le había pasado por haber elegido ese camino, le dice que no se esfuerce demasiado. Gaeul le pregunta por qué, respondiéndole el prota que solo piensa que no debería excederse. Gaeul comenta que ella quiere darlo todo, pero el prota le pregunta si Bam está despierta, respondiéndole Gaeul que sigue durmiendo. También todavía tiene un poco de fiebre, respondiéndole el prota que ni modo, tuvo que sobretrabajar por la transferencia de maná, y le pregunta sobre Yeoreum, respondiéndole Gaeul que ella está tan concentrada viendo esos dramas que se encerró en el cuarto. Nunca había visto a Yeoreum tan metida en algo que no fuera pelear, comentando el prota que al menos es mejor que ande causando problemas afuera. Ya llegando a casa, el prota siente la presencia de algo. Gaeul se pregunta si Bam ya estará despierta, pero el prota, deteniéndola, le pide que lleve a Yeol a su cuarto y se queden ahí hasta que él les diga que pueden salir. Gaeul le pregunta por qué tan de repente, pero el prota le dice que se apresure, respondiéndole Gaeul que está bien, y al retirarse, el prota, entrando a la habitación de Bam, vemos que la estaban rodeando unos caballeros, y uno de estos pregunta si el que le hizo eso al dragón verde fue él, un guardián. Nos cuentan que los dragones solían usar magia de subyugación para ponerles una correa a algunos monstruos y humanos útiles. Luego los convertían en sus caballeros y esclavos para proteger su guarida. Entre ellos, unos pocos guardianes de habilidades sobresalientes también servían como guardaespaldas para las crías que salían a divertirse así. El prota, viendo la situación, nos comenta que usaron magia de sueño en Bam. Uno de los caballeros, acercándose al prota, le dice que le responda, preguntándole si él es el responsable de dejar así a Verde. El prota le responde que si está en la casa de alguien más, le pregunta si no deberían presentarse primero, pero el caballero le dice que parece que no entiende la situación. El derecho de hacer preguntas le pertenece al fuerte, lo que significa que solo él puede hacer preguntas, llamándolo humano insignificante. El prota comenta que es magia de barrera protectora de un nivel bastante alto. El caballero le dice que ese es su última oportunidad, preguntándole qué le hizo a Verde. El prota le cuenta que el dragón azul ha nacido. Queriendo enseñarle a transformarse, Verde se esforzó demasiado y terminó en reposo en cama. El caballero le pregunta que entonces, ¿quién es él? Respondiéndole el prota que él es su guardián. Uno de los soldados comenta que esa es una presentación ridícula, preguntándole si tiene idea de a quién dice proteger, respondiendo el prota que sí. Eso lo lleva a una pregunta, preguntándoles cómo llegaron a ese lugar tan rápido. Hasta donde sabe, todos ellos debieron haberse dispensados en una dimensión lejana. El caballero le dice que sabe demasiado para ser un humano,
contándole que son los guardianes de los niños y los custodios de la historia de la casualidad. Reconocen que se ha encargado de los niños en su lugar, pero por más que lo ve, parece muy alejado de la justicia. Está seguro de que causará problemas en el futuro si lo perdonan. Pero el prota suspirando le pregunta qué le parece si hablan de eso, respondiéndole el caballero que no se preocupe, lo van a hacer indoloro. Y atacando al prota, este termina deteniendo su ataque con su espada. El caballero sorprendido comenta que él bloqueó su espada semental tan fácilmente, y vemos que el prota te había invocado su espada sin forma, y fácilmente, termina derribando al caballero. Su compañero comenta que es vergonzoso que lo noquearán de un solo golpe. Ellos terminarán con ese humano, diciéndole que solo se siente y observe, pero el caballero les pide que esperen. Ese humano es mucho más fuerte de lo que pensaban, y sorprendido, ve cómo el prota acababa con cada uno de ellos. El caballero nos cuenta que sentía algo que no cuadraba. Para que un simple humano supiera de ellos mientras vigilaba a los dragones jóvenes, debió haberlo sabido cuando empezó a hacerle preguntas. Ese hombre es un ser trascendente con el que no se puede interferir. El prota suspirando, comenta que le había dicho que deberían hablarlo. El caballero le pregunta si está todo ese mundo bajo su dominio, pero el prota le dice que le responda. Debería haber habido un problema en la dimensión, preguntándole cómo sobrevivieron todos. El caballero le responde que es por la tensión dimensional. Su señor abrió una dimensión que conectaba el nido con ese mundo. Por alguna razón desconocida, la dimensión se torció y fueron lanzados fuera del límite dimensional. El prota le dice que le cuente más de esa tensión dimensional, respondiéndole el caballero que no sabe mucho, pero una vez su señor les dijo, hay algo llamado el horizonte de la providencia. Por lo que ha oído, la torsión dimensional ocurre debido al poder derivado del horizonte de la providencia. Las otras dimensiones empiezan a torcerse alrededor del horizonte de la providencia. El prota nos comenta que algo está raro. En las corridas anteriores, nunca hubieron explicaciones así sobre la torsión dimensional y el horizonte de la providencia. Es un concepto que ni siquiera había escuchado. Ahora que lo piensa, esa corrida es bastante diferente de las anteriores. Para empezar, esa es la primera vez que los guardianes de un dragón verde vienen a buscarlo. El prota pregunta qué tiene que ver ese horizonte de la providencia con que ellos lograran llegar a ese lugar. Si está diciendo que el horizonte de la providencia ayudó, el caballero le responde que para ser más precisos, una voluntad más allá del horizonte de la providencia los ayudó. Se sentía como si algún tipo de voluntad los guiara. Esa voluntad le indicó qué camino tomar. Cuando siguió ese camino para reunir a los otros guardianes, encontró el lugar donde estaban las crías. El prota comenta que necesita confirmar algo, y sosteniendo su casco, le dice que lo mire a los ojos. Y nos cuentan que es la habilidad Ojo de las Escamas del Equilibrio. Es una de las 3 autoridades tomadas del Gran Duque. Es un ojo que discierne bien y el mal, verdad y falsedad, gusto y disgusto. Y el prota comenta que está diciendo la verdad. Y nos comenta que se aseguró de todo lo que pudiera representar un peligro para el mundo por si surgía un problema así. Mientras tanto, inspeccionó y revisó las dimensiones incontables veces. Se pregunta por qué está apareciendo algo desconocido otra vez. El caballero comenta que sobre la voluntad más allá del horizonte, sonaba como si esa voluntad estuviera insatisfecha, como si estuviera maldiciendo. Quizás sea porque tiene un núcleo creado con el poder del dragón verde. El prota, extendiendo su mano y apretando la armadura del caballero, la termina rompiendo. Y sorprendido comenta que eso es, pero la autoridad del gran reloj anuncia que identificó el flujo torcido del tiempo, buscando elementos que exhiban hostilidad hacia él. La autoridad comenta que expresa un rechazo intenso hacia los elementos que se han desviado de la línea temporal del mundo. A partir de ahora significará como enemigo a todos los elementos que hayan aparecido desde fuera de la línea temporal o que posee líneas temporales prohibidas, y los investigarán meticulosamente. El prota nos comenta que la autoridad, que siempre había permanecido quieta excepto cuando retrocedió en el tiempo, ha empezado a intervenir, pero no hay nada que pueda hacer en esos momentos. Todo lo que puede hacer es esperar. De pronto, alguien comenta que una luz extraña se convirtió en un reloj. En fin, supone que ya se resolvió. El prota les pregunta qué harán ahora. Él ya está cuidando de los dragones. No hay nada que ellos tengan que hacer en ese lugar. La magia de subyugación debió haberse disipado por la torsión dimensional. Entonces, les pregunta si realmente hay razón para que estén en ese lugar.
Los caballeros le preguntan si de verdad los dejarán ir, respondiéndole el prota que si no causan problemas, no le importa. Uno de los caballeros comenta que entonces, se retiran, comentando los otros que ellos también. El prota les responde que está bien, entonces, pero uno comenta que él no puede irse. El prota le pregunta si no se irá, respondiéndole que así es el guardián de la historia y la casualidad. Pero el prota dándole un golpe, le dice que se lo preguntará otra vez, preguntándole si no se irá, pero el caballero le responde que él no puede. El prota ejerciendo más fuerza, le dice que le pregunta por última vez, si no se irá, respondiéndole el caballero que no puede. Otro caballero comenta que no importa cuántas veces se lo diga, no escuchará, comentando su compañero que ese hombre, por naturaleza es torpe, es un tonto que no puede tomar la libertad aun cuando la tiene frente, así que le dice al prota que haga lo que quiera, respondiéndole que está bien, ahora ese sí es apto para ser un guardián, acabando así con los demás. El caballero restante comenta que mató a todos excepto a él, preguntándole si los estaba poniendo a prueba, respondiéndole el prota que no realmente, pero simplemente pensó que él era inusual, preguntándole por qué quiere proteger tanto al dragón verde, respondiéndole el caballero que es solo que aún no ha perdido su lealtad hacia los dragones verde. El prota comenta que ya ve que es muy leal, pero ahora mismo, el dragón verde está bajo su protección, como es más débil que él, le pregunta qué puede hacer como guardián. Bueno, hay un rol que sí puede tomar ahora mismo. Un tiempo después, el prota les cuenta que contrató a un nuevo conserje, preguntándose el caballero que como que conserje. Un tiempo después, el caballero le pregunta al prota que como que conserje, ¿qué está tratando de decir? Preguntándole el prota si no le gusta el puesto. El caballero le pregunta qué tiene que ver ser conserje con proteger dragones. Simplemente no lo entiende. El prota comenta que como dijo el otro día, él solo debería ser suficiente para proteger a los dragones. Aún así, esforzó para crearle un puesto. Si ni siquiera puede hacer el trabajo de conserje correctamente, lo destruirá. Así que será mejor que se esfuerce al máximo. El caballero pregunta cómo es que terminó así, pero de pronto, Van le dice que debe ser un guardián de Ascalifa. El caballero llamándola verde, quiso decir, Van, le pregunta si se encuentra bien, respondiéndole que sí, contándole que es solo una enfermedad menor. Escuchó que se quedará para trabajar como conserje, respondiéndole el caballero que así es como terminó. Van le dice que el delantal le queda bien, espera trabajar con él, señor conserje. El caballero que ahora llamaremos conserje comenta que ya sea barrer o lavar los platos, se los puede dejar a él, se asegurará de que ni siquiera una gota de agua caiga sobre sus manos. Pero de la emoción rompiendo un plato, Van comenta que ese era caro. En otra escena, vemos los outfits de Yeol, y Gaeul tomándole fotos comenta que es realmente linda, y le pregunta a Van cuándo consiguió esa ropa, respondiéndole que las pidió tan pronto como se mejoró, y le pregunta a Yeol qué le parece, y está sonriendo. Van comenta que cree que le encantan. Gaeul le pregunta al conserje qué ropa le gusta más, respondiéndole que cree que todas le sientan perfectamente a Yeol. Gaeul le dice que esa frase fue genial, dándole el conserje las gracias, y el prota, viendo las manos de Gaeul, comenta que parece que todavía toca la guitarra. Gaeul nerviosamente le responde que en realidad, solo toca en su tiempo libre. Van le pide al prota que no sea tan duro. A Gaeul le encanta tocarla, respondiéndole el prota que no lo dijo de esa manera. De todos modos, no ha visto a Yeoreun en todo el día, preguntando si sigue en su habitación viendo dramas. Respondiéndole Van que cree que sí. El conserje le cuenta que él fue a limpiar la habitación de Yeoreun, pero fue rechazado. Está preocupado porque no se veía muy bien. Respondiéndole Van que eso es probable porque no ha dormido en lo absoluto. El prota pensativo, y dirigiéndose a su habitación, frunceñó el ceño, del estado en el que se encontraba. Yeoreun le pregunta al prota qué pasa de repente, respondiéndole que solo vino a comprobar si estaba viva, y girando hacia la tele, le pregunta si ha estado viendo eso, respondiéndole Yeoreun que sí, y preguntándole si lo ha visto, respondiéndole el prota que no lo ha hecho. Yeoreun comenta que esa cosa tiene hasta la 7ª temporada, pero la historia es una M, y la precisión histórica también es basura. El prota le dice que entonces no lo vea, respondiéndole Yeoreun que tiene razón, preguntándole si es un genio, pero el prota le pide que salga, tiene algo que decirle, y en la reunión, el prota comenta que así, hoy van a hacer una limpieza profunda de la casa.
Yeoreum pregunta a qué se refiere con una limpieza profunda, y Gaeul pregunta por qué tan de repente. El prota comenta que entiende que no son humanos, pero tienen que vivir como ellos, al menos mientras estén en la tierra, especialmente Yeoreum y Gaeul. Sus habitaciones están demasiado desordenadas. Gaeul le pregunta cuando entró en su habitación. Su madre dijo que no puede simplemente entrar en la guarida de otro dragón sin su permiso. El prota le pregunta si alguna vez le han dicho que limpie su habitación, respondiéndole Gaeul que eso no es importante ahora. El prota comenta que de todos modos, les dice que dejen la sala de estar y la cocina al conserjes y vayan a limpiar sus propias habitaciones. Yeoreum comenta que eso es una estupidez. Tienen un conserje por una razón, preguntando por qué debería ella limpiar. Gaeul le dice que es asquerosa, preguntándole Yeoreum si habla en serio, lo eligió solo para ella. Gaeul comenta que realmente odia las cosas sucias, respondiéndole Yeoreum que entonces quizás debería limpiar su habitación sucia, y le dice al conserje que va a ir al gimnasio, así que quiere que limpie su habitación, respondiéndole este que como ordene. Bam comenta que ella limpió su habitación el otro día, así que saldrá a comprar algunas cosas para la cena. Ahora que tiene más bocas que alimentar, va a preparar unos buenos platos, respondiéndole el prota que está de acuerdo, y recordando su plato anterior, Van le pregunta qué le pasa, si hay algún plato específico que quiere, respondiéndole el prota que no y deseándole un buen viaje. Un tiempo después, el conserje en la habitación de Yeoreum, comenta que ni siquiera tiene nariz, pero puede sentir el hedor. Es como el mundo demoníaco, no, ese lugar es peor. Es por eso que Yeoreum no se veía tan bien en ese entonces. Se pregunta si está entrenando su resistencia al veneno en ese lugar. Muy bien, comenzará con los grandes. Pero de pronto, alguien le dice que eso no va en ese lugar, preguntándole si no son latas. Y vemos que se trataba de la sombra del prota, y le explica que las latas y el plástico deben clasificarse por separado antes de tirarlos. Que un conserje ni siquiera sepa lo básico de la limpieza, pregunta si no existe el concepto de reciclaje en Ascalifa. No pudo evitar preguntarle cuán incivilizados son, y el conserje comenta que puede que otro no se dé cuenta, pero puede sentir la energía del mundo demoníaco a través de él, preguntándose si es su clon. La sombra le pregunta por qué está parado en ese lugar, si va a pasar todo el día en ese lugar, respondiéndole el conserje que está de acuerdo, mientras nos comenta que está actuando como el real. De pronto, el prota les dice que les había dicho que limpiaran, preguntándoles qué están haciendo. Su sombra le cuenta que le estaba dando algunos consejos a ese conserje porque no estaba haciendo bien su trabajo, mientras el conserje nos comenta que es una súcubo respaldada por un conde, pero el prota les dice que no se queden ahí parados, y le dice a su sombra que limpie con él. Los envió porque sería difícil para él limpiar esa habitación solo, y vemos cómo pasaron el resto del día. Un tiempo después, la sombra le dice al prota que todo está listo, respondiéndole que hicieron un buen trabajo, y le dice que ahí es donde se dirigirá, preguntándole la sombra si eso es Moscú, Rusia. El prota comenta que la organización de humanos demoníacos, Invisibilidad, está investigando allí a un humano demoníaco de tipo trascendente. Le pide que termine su trabajo policial dentro de esa semana y se dirija a Rusia. Una vez allí, le dice que encuentre al humano demoníaco trascendente de clase comandante, Protocolo X, respondiéndole su sombra que lo entiende. Se apresurará de inmediato. En otra escena, Bam anuncia que ya llegó a casa. El conserje dándole la bienvenida, Gaeul le pregunta si compró tanto, respondiéndole Bam que tienen más bocas que alimentar ahora, así que pensó que debería cocinar más comida. La sombra comenta que Bam ha vuelto, entonces, él se retira, pero el prota deteniéndolo le dice que espere, necesita que cambie su ropa con él. Un tiempo después, Gaeul comenta que esa sopa sabe exactamente a la que comía en Ascalifa, comentando Yeoreum que no está mal. Gaeul comenta que desearía que el conserje pudiera comer con ellas, respondiéndole Yeoreum que él ni siquiera tiene boca, y la sombra se pregunta si el prota podría ser, que lo llamó para eso. En otra escena, complejo industrial cerrado cerca de guarida, esta persona le pregunta al prota si de verdad cree que puede salirse con la suya. Si supiera quién lo respalda, estaría rogando de rodillas, respondiéndole el prota que lo sabe demasiado bien. Un profesor de la escuela del dragón azul, Billon, o debería decir, un humano demoníaco afiliado a Invisibilidad. Parece que Billon está tramando algo, preguntándole qué intenta conseguir, y activando su habilidad, le dice que sus mentiras no funcionarán,
así que diga la verdad. El sujeto le responde que no lo sabe con detalles, pero, en 3 meses, si tiene éxito, dijo que él también podría ser elegido. El prota le pregunta a qué se refiere con elegido, si se refiere a los asientos. Respondiéndole el sujeto que sí, nos cuentan que los asientos se refiere a los 4 humanos demoníacos elegidos de la organización Invisibilidad. Usualmente, los humanos demoníacos trabajan con estructuras descentralizadas, pero quienes ascienden a los asientos pueden tener sus propias legiones. También obtienen poder equivalente al de nivel desastre, el rango más alto entre los humanos demoníacos. El prota nos comenta que eso es extraño. Billon nunca ascendió a los asientos en ninguna de las corridas anteriores. Además, Billon no debería tener la fuerza para tramar algo en ese momento. De pronto, la autoridad del gran reloj notifica que leerá la malicia enviada desde más allá del horizonte de la providencia. Buscará un ser que se ha desviado de la línea temporal del mundo. Objetivo, humano demoníaco, Billon. Un ser fuera de la línea temporal de ese mundo, que alberga descontento hacia la regresión, ha interferido. Billon existe como los mejores elementos de las corridas pasadas, habiéndose desviado del flujo de regresión repetidas. El prota nos comenta que primero los guardias, y ahora Billon, puede interferir con todo lo relacionado con él. El sujeto, interrumpiendo su pensamiento, le dice al prota que eso es todo lo que sabe, pero si le perdona, puede conseguir más información para él. Tiene una madre enferma esperándolo en casa. No lo traicionará, sí que le pide el favor, pero el prota termina deshaciéndose de él, y le pregunta si no le había dicho que sus mentiras no funcionan con él. Por supuesto, habría muerto incluso si dijera la verdad, y activa su habilidad destrucción de rango siglo. En otra escena, el prota comenta que si el plan permitiría que Billon ascendiera a los asientos, debe ser de enorme escala. En ese caso, hay una gran probabilidad de que esté relacionado con la guarida. El evento de fin de año, si tiene algo que ver con su plan, pero de pronto, alguien comenta que ese bebé es muy lindo, y dándose la vuelta, ve que se trataba de Yeol y Bam. Una de las señoras comenta que nunca había visto un bebé tan adorable, preguntándole cuál es su nombre, respondiéndole Bam que su nombre es Yeol. La señora comenta que su nombre también es bonito, le queda perfecto al color de su cabello, y su compañera le pregunta a Yeol cuál es su edad, pero de pronto, Bam al notar al prota lo saluda, y este les pregunta a la señora si tienen algún asunto con esas niñas, respondiéndole estas asustadas que para nada. Un tiempo después, Bam le dice al prota que no lo vio en todo el día, preguntándole en dónde estaba, respondiéndole el prota que solo tuvo unos asuntos que atender, y le pregunta qué hacen en ese lugar con Yeol. Contándole Bam que no ha pasado mucho tiempo con Yeol porque ha estado enferma, y al día siguiente empieza la escuela, así que pensó que tampoco tendría mucho tiempo para ella en el futuro. Respondiendo el prota que comprende, Bam, dándole una mirada al prota, comenta si sabe que sentarse así hace que parezcan una familia. Yeol es su hija, y ella es su madre, entonces, ellos deberían de ser. Pero Bam riéndose, le dice al prota que solo estaba bromeando. No tiene que ponerse tan serio, respondiéndole este que si va a decir cosas raras, mejor deberían volver a casa, y tomando a Yeol en brazos, le pregunta si se divirtió. Un tiempo después, nos encontramos en el primer día de clases. Gaeul comenta que por fin, puede ir a la escuela, y le pregunta a Bam qué clases va a tomar. Espera que tengan las mismas, respondiéndole esta que tomará estudios sobre humanos, literatura, estudio de magia, y sociología. Y por cierto, se pregunta por qué tiene un pan tostado en la boca, si no había desayunado en casa. Gaeul le cuenta que parece que no lo sabe. Su mamá le dijo que si chocaba con alguien mientras tiene un pan en la boca, esa persona es su pareja destinada. Ella también conocerá a su pareja destinada algún día, pero al chocar con Yeoreum, esta le dice si chocó con ella por accidente, preguntándole si eso la convierte en su pareja destinada. Respondiéndole Gaeul que ella es una chica, Yeoreum le pregunta qué tiene que ver. Vio un drama americano y las chicas hacen de todo entre sí. En fin, le pregunta dónde ha estado ese viejo toda la mañana, si no había dicho que vendría a su observación de clases. Respondiéndole Bam que dijo que primero tenía que ir a la oficina académica a verificar algo. Yeoreum comenta que tampoco estuvo en casa el otro día, preguntando si estará saliendo con alguna chica. Bam algo nerviosa comenta que eso no puede ser, él no es de esa manera. Gaeul al ver su expresión le pregunta si está enferma o algo. Está sudando a chorros de repente, pero algo llamando su atención,
Pregunta quiénes son esas personas. No parecen estudiantes. Respondiéndole Yeoreum que deben de ser reporteros. Parece que vinieron a buscar algún alumno destacado. Los reporteros a notar su presencia, preguntan si esa no es la alumna Yeoreum, si no es la que golpeó a Sofía y dijo eso. La chica de cabello rojo, y acercándose a esta le pregunta si es la Elamneu Yeoreum, si tiene tiempo para una entrevista. Gaeul detrás de Yeoreum, le pregunta qué les pasa a esas personas, pero Yeoreum enojada, les dice a todos, que se callen. Parece que la respuesta que dio la vez pasada no fue suficiente para satisfacerlos. Entonces, los tomará todos uno por uno. Les dice que se acerquen llamando los reporteros basura. En otra escena, nos encontramos con Yeol. El conserje comenta que esto es incómodo. Pasando un poco atrás, el prota comenta que los niños están en la escuela, y él tampoco estará en casa. Hoy solo estarán él y Yeol en la casa, así que le pide que cuide bien de la niña. El conserje nos comenta que no esperaba que le asignaran una tarea más difícil que limpiar. Nunca antes ha cuidado de un niño, y acercándose a Yeol, le cuenta que las otras señoritas y el dueño de casa regresarán por la noche, preguntándole qué le parece si deja de esperar y descansa en un lugar cómodo, pero Yeol lo termina ignorando. El conserje nos comenta que esto es más incómodo, mejor debería ponerse a limpiar, pero de pronto, al notar unos juguetes se le ocurre algo, y acercándose nuevamente a Yeol, le pregunta si le gustaría leer un libro de cuentos con él. Un tiempo después, vemos a Yeol expectante. El conserje nos comenta que es un alivio, se alegra que le interesen los libros de cuentos, y comenta que entonces, se lo leerá. El título es, Mi papá es una hada. Hace mucho tiempo, en lo profundo de un bosque, si es un bosque de hace mucho tiempo, ese sería el bosque primordial antes de la era demoníaca. De todos modos, ahí es donde vivían Dolzón y su padre. Parece que la madre debe haber muerto. Aún así, Dolzón es realmente afortunada. En esa era, tener al menos un padre vivos ya era un milagro. Antes de que se durmiera, su padre siempre le contaba historias de tiempos antiguos. Interesante, las historias de tiempos antiguos de esa era deben ser sobre la Gran Guerra. Eso significa que Dolzón es probablemente una fanática de la guerra. Entonces, una mañana, Dolzón se despertó y se dio cuenta de que su padre no estaba en casa. Se pregunta si quizás fue a buscar una nueva madre. En esa era, se dice que existía la costumbre de tomar cautivas de guerra como concubinas. Dolzón debe estar feliz de que tendrá una nueva madre. De todos modos, así que Dolzón, pero Yeol lo observaba al igual que nosotros. El conserje al notar su expresión le pregunta qué le pasa, si no le gusta la historia, pero Yeol señalando un sitio, le señala que se dirija hacia allá, y vemos que lo había mandado al rincón. En otra escena, esta chica nos cuenta que su nombre es Gongne, sucesora de uno de los 3 principales clanes de esgrima de Corea, el clan Gon, aunque le importa más su apariencia que la esgrima. Klee comenta que odia el entrenamiento con espadas porque suda, arruina su maquillaje, y viendo una multitud, pregunta por qué hay reporteros reunidos en ese lugar. No le digan que la estaban esperando, y le dice a su secretario Kim que él sabe que no le gusta atraer la atención, ordenándole que se encargue de ellos, pero este le responde que no cree que estén ahí por ella. Gnee le pregunta que entonces por qué están en ese lugar. Mirándose cuenta de quien observaban, comenta que es muy bonita. Gaeul le pregunta a Yeoreum cómo es que se convirtió en su silla, respondiéndole esta que no lo sabe. Él dijo que quería ser una, y le pregunta si está de acuerdo. No tiene que quejarse después, respondiéndole este que por supuesto, es su fan después de todo. Un reportero le pregunta que entonces, pueden comenzar la entrevista, respondiéndole Yeoreum que si no siguen en orden, cancelará la entrevista y simplemente entrará, una pregunta por persona, diciéndoles que lo hagan rápido, y le dice al tipo del sombrero, que puede pasar primero. Este saludándola le cuenta que es de la emisora pública de Taiwán, pero Yeoreum le dice que es demasiado largo, pidiéndole al siguiente que pase. Otro reportero comenta que recientemente se ha convertido en un tema importante en el mundo de los superhumanos, muchas personas la estaban buscando, preguntándole cómo se siente al respecto, respondiéndole Yeoreum que es una M, diciéndole que pase al siguiente. Otro reportero le pregunta si sabía que se creó un fan café para ella recientemente, pidiéndole que les dedique unas palabras para sus fans. Preguntando Yeoreum que hacía así que por eso ese tipo dijo que era su fan, y llamando los idiotas, le dice al siguiente que pase. Un gordo se presenta como Park Gango de Kasan Daily,
Le pregunta cuál fue el significado de lo que gritó en el salón de entrevistas de la escuela Dragón Azul recientemente. Yeoreum le responde que sabe lo que significa, preguntándole por qué la pregunta, si es todo lo que tiene su cerebro, diciéndole al siguiente que pase, pero Gabo le pide que no lo evada, preguntándole si podría explicarlo en detalle. ¿Por qué esa palabra específica, entre tantas? Si tuviera una intención diferente, pero Yeoreum le pregunta si quiere hacer eso con ella. Gango le pregunta qué clase de broma es esa, pero Yeoreum pregunta que con qué sabe que es una broma. Si lo sabe, le pregunta por qué sigue aferrándose a sus palabras. Gango le responde que parece joven e inexperta, pero eso es lo que hacen los reporteros, pidiendo el favor que responda sinceramente para que pueda escribir, pero Yeoreum agarrándole el cuello le dice que fue suficiente, preguntándole si no sabe que hay un límite para la paciencia. Gongo, quien se encontraba grabando, nos comenta que si actúa agresiva así, aumenta las vistas. Eso es un poco decepcionante. Se pregunta si quizás debería provocarla más, y le dice que si actúa así, tendrá que escribir el artículo basándose en su interpretación. Por ejemplo, centro de atención, pupila u Yeoreum, exige relaciones a un reportero. Yeoreum le responde que claro, puede decir lo que quiera, lo matará antes de que publique nada, pero de pronto, el prota detiene su ataque. Gaeul le dice que fue justo a tiempo, y el prota le dice a Yeoreum que causó problemas de nuevo en el momento en el que llegó. Yeoreum le responde que no es eso, ese bastardo cerdo, pero el prota la termina cargando. Yeoreum exigiéndole que la suerte, el prota les dice a los demás que esa entrevista termina ahora, y les dice que no publique ningún artículo sobre eso, y desbordando su aura, al pisar al suelo, termina rompiendo los lentes de Gongo. El prota le dice a Gaeul que si no quiere llegar tarde en su primer día de clases, debería de entrar, respondiéndole esta que sí. Gne le pregunta a su secretario si vio eso de hace un momento, respondiéndole este que averiguará de qué clan es esa niña, pero Gne comenta que esa chica de pelo amarillo, su pecho es masivo. En otra escena, este maestro les dice a sus alumnos que está encantado de conocerlos. Se presenta como profesor de esgrima Kai. La lección de ese día es sobre la historia de la esgrima y la mentalidad adecuada para quienes empuñan una espada, pero Yeoreum pregunta qué mentalidad. Solo tienen que enseñarles a pelear y ya. El prota comenta que eso es inesperado, pensó que se aburriría y saldría corriendo de inmediato, preguntándole Yeoreum de qué habla. Incluso ha aguantado dramas súper aburridos hasta el final, y necesita fortalecerse hasta que rompa ese trozo de armadura con capucha. Solo tiene que esperar. Un día lo aplastará ella misma, y por cierto, le pregunta por qué está tomando esa clase con ella, diciéndole que vaya con sus asuntos, pero el prota le dice que ella sabe la razón mejor que él. Yeoreum comenta que no ha causado ningún problema, se ha estado portando bien recientemente, pero el prota le pregunta si ya olvidó cómo intentó golpear a un profesor anteriormente. Yeoreum le dice que eso fue porque el cerdo le siguió provocando. Si hubiera estado en su lugar, tampoco se habría contenido, pero el prota le pide que no se apoye de él, ya que hace calor. Pero Yeoreum le pregunta por qué. Los hombres normalmente se vuelven locos por ese tipo de contacto físico, preguntándole si está avergonzado, pero el prota no muestra ninguna reacción. Yeoreum comenta que es aburrido, respondiéndole el prota que estudiar siempre es aburrido. Yeoreum le responde que no está hablando de estudiar. Un secuestrador debería ser al menos interesante. Al principio, parecía que no era normal, así que esperaba que los próximos días estuvieran repletos de momentos llenos de dopamina. No se apuntó a esa cosa de juego de roles de familia. El prota comenta que si miran solo lo que pasó de camino a la escuela, ya es bastante estimulante, pero Yeoreum le dice que no basura aburrida como esa. Se refiere a pelear, embriagarse de victoria, cosas así, pero de pronto, el maestro comenta que la pupila Yeoreum parece muy inquieta en ese día. Hay una buena solución para momentos como ese, pidiéndole que se quede después de clases con su acompañante. En otra escena, volvemos con Yeoreum, y está irritada, comenta que cuanto más lo piensa, peor se siente, preguntando por qué tiene que fregar eso, pero el prota le dice que se queje menos y friegue más rápido. Yeoreum pregunta si no pueden simplemente llamar al chico de la limpieza de casa y hacer que lo haga él. A él le gusta limpiar y fregar, pero el prota le preguntan que entonces, ¿quién va a vigilar a Yeoreum? Yeoreum comenta que de todos modos, tiene curiosidad por algo, preguntándole al prota si estudió cuando era joven, contándole que no tuvo tiempo de estudiar apropiadamente.
Yeoreum le pregunta que así que también era un desastre. No tener tiempo para estudiar es solo una excusa. Pero el prota le sigue contando que en aquel entonces estaban en medio de una guerra. Estaba demasiado ocupado tratando de sobrevivir. Yeoreum le pregunta si está tratando de burlarse de ella de nuevo. Si lo dice así, le pregunta qué la convierte eso. Y mirando al prota, le pregunta si su vida es divertida, respondiéndole que en realidad no. Yeoreum le pregunta que entonces, ¿por qué vive una vida aburrida? Si ella fuera tan fuerte como él, no viviría una vida tan aburrida. Si se volvió demasiado fuerte y perdió la emoción, respondiéndole el prota que la vida continúa y no puede rendirse. Yeoreum le pregunta qué clase de frase de adolescente es esa, pero el prota le dice que deje de charlar y siga fregando. En otra escena, dentro de la casa, Yeoreum comenta que entonces tiene que hacer conseguir las caras girando los lados. Y mientras el conserje se encontraba limpiando, Yeoreum lanzándole el cubo le pregunta si va a seguir revoloteando a su alrededor irritablemente, pidiéndole que lo disculpe. Yeoreum llamándolo bastardo inútil, Bam comenta que parece estar de mal humor, preguntándole si es por los reporteros de la mañana. Yeoreum le responde que está bien, pero no lo sabe. Simplemente no hay emoción, quizás porque no ha peleado últimamente. Y de pronto llamando a Bam, está sorprendida le pregunta si acaso la llamó por su nombre, y acercándose le pregunta si está enferma, si necesita un hospital, preguntándole Yeoreum si quiere que la vuelva a llamar solo tú. De todos modos, ese no es el punto, y le pregunta por qué vive. Yeol y Bam aturdidas, Bon le dice a Yeol que cree que Yeoreum finalmente está entrando en la pubertad, diciéndole Yeoreum que pudo escuchar eso. Y le cuenta que le preguntó a ese humano antes, ¿para qué vive? Y le pregunta si sabe lo que dijo. Es porque la vida continúa, y no puede rendirse. Bon comenta que eso sonó justo como el prota hace un momento. Yeoreum comenta que de todos modos, su humano no siente disfrute, pero los humanos viven para sentir y disfrutar. Si no puede sentir eso, entonces no tiene razón para vivir. Por ejemplo, ese mono amarillo parece que está a punto de morir de felicidad solo comiendo comida sabrosa, y ese pequeño niño azul es feliz solo jugando con un oso de peluche andrajoso. Bam comenta que tal vez el prota simplemente no les dijo, tal vez tiene algo que le guste. Yeoreum le dice que cree que se parece un poco a él, preguntándole Bam por qué lo dice. Yeoreum le responde que ambos son indescifrables, ambos súper aburridos también. Bam le pregunta si es verdad, preguntándole Yeoreum que entonces hay algo que disfrute en la vida, respondiendo Bam que hay una cosa, preguntándole Yeoreum qué es. Bam le pregunta si sabía que el prota es sorprendentemente tímido. Yeoreum le pregunta qué tontería es esa, es claramente un psicópata sin sangre ni lágrimas. Bam le cuenta que ella también lo pensó al principio, pero tiene algunas reacciones inesperadamente lindas. Yeoreum le pregunta qué es esa sonrisa espeluznante. No le diga que ellos dos hacen cosas raras en secreto a sus espaldas, pidiéndole Bam que se detenga, ya que le hace cosquillas. De pronto, Gaeul les dice que es enorme. Todo el foro de la comunidad de la guarida está hablando de Yeoreum, y ahora tiene un fan café, pero Yeoreum le pregunta qué pasa con ese café. Gaeul viendo la escena, le responde que no es nada, pidiéndole que termine lo que estaba haciendo, preguntándole Yeoreum qué está imaginando. En otra escena, alguien entrando a la habitación del prota, vemos que era Bam, y está diciéndole que tiene algo que quiere pedirle. Al ver al prota, disculpándose le dice que debería haber llamado a la puerta, pero el prota le dice que ya está vestido, ya puede pasar. Bam entrando nuevamente, le pregunta si podría acompañarla ese día. El prota le pregunta por qué de repente, respondiéndole Bam que siempre anda con Yeoreum y Yeol, pero no ha salido con ella ni una sola vez. El prota le cuenta que es porque esas dos, y suspirando le responde que no importa. Gaeul le pregunta al prota por qué no va a la escuela, respondiéndole que lo está invitando a una cita. Gaeul le pregunta a qué se refiere con una cita, respondiéndole Yeoreum que ella se refiere a como su acompañante. Gaeul comenta que ahora que lo piensa, se pregunta por qué nunca sale con Bam. No le digan que están teniendo favoritas con ella y Yeoreum, pero el prota le responde que no es eso. Gaeul comenta que el favoritismo es malo, pero lo entiende. Su madre solía ver así en hombres humanos a la vez, pero siempre tenía 2 o 3 que le gustaban más. Yeoreum le dice que su madre es bastante salvaje, preguntándole Gaeul si no es verdad. Bam comenta que si esa es la situación, pregunta si es uno de los 97 hombres abandonados.
preguntándole el prota qué se supone que significa eso. Bam comenta que la secuestró primero, pero no le presta atención en lo absoluto, como cuando ya no le importa un pez después de atraparlo. Solo ella es la abandonada. Yeoreum comenta que entiende por qué solo anda con ellas, pero no causará problemas, pidiéndole que vaya con Bam. No puede vigilarla siempre, después de todo, respondiéndole el prota que está bien. En otra escena, alguien comenta que entonces ella es la famosa hermana mayor de Yeoreum. Se pregunta si se llamaba Bam. Es totalmente bonita. La señora al lado suyo le cuenta que escuchó que obtuvo puntaje perfecto en la entrevista de ingreso, preguntándole su compañera si habla en serio, y de qué familia pertenece, respondiendo la señora que de alguna familia desconocida. Cree que dijeron la familia U, respondiéndole su compañera que el nombre suena barato. Pasando con la maestra, esta anuncia que eso es todo por la clase de teoría de etiqueta social. Usarán el tiempo restante para practicar danza social. Un estudiante le pregunta por qué tienen que practicar baile. Es un poco vergonzoso, pero la maestra le pregunta a qué se refiere con vergüenza. Cuando se conviertan en superhumanos representando a sus familias, eventualmente asistirán a eventos formales. Ser ignorante y torpes entonces será más vergonzoso. Les pide que formen pareja de dos. Si hay alguien que le guste, puede ser valiente y pedírselo. Los demás alumnos sorprendidos murmuran que Bam todavía no tiene pareja. Pensó que los chicos se formarían por ella. Un chico le cuenta que es solo que está esa vibra extraña que le hace difícil de acercarse, como si no debiera involucrarse con ella. La maestra acercándose a Bam le pregunta si es la única sin pareja, respondiéndole Bam que supone que no es muy popular. La maestra le pregunta de qué está hablando. Ella es muy bonita, si quiere puede bailar con ella, pero Bam le pregunta si puede emparejarse con su acompañante, respondiéndole la maestra que por supuesto, absolutamente, pero Bam retirándose le da las gracias, comentando la maestra que es realmente rápida. Bam llegando frente al prota, le pide que vayan. El prota le cuenta que no sabe bailar, pero Bam le pregunta si entonces la va a dejar sola, así toda solitaria, haciendo que el prota suspire resignado. Un tiempo después, la maestra les pide que tomen la mano de su pareja, y pasando con nuestro dúo, Bam sorprendida, viendo la mano del prota, le pregunta si le da pena tocarla, respondiéndole el prota que no es eso. Bam le dice que no tiene que preocuparse, Tomás de las manos no afecta sus emociones al instante, respondiéndole el prota que ya ve. Bam le dice que no piense en holgazanear, eso afectaría sus calificaciones, respondiéndole el prota que lo entiende, y le pregunta si entonces, comenzando así el baile. Bam nos comenta que las manos del prota están muy sudadas, se pregunta si está tan nervioso, también está sudando en otras partes, y al ver su pecho, y recordando su encuentro la mañana, termina perdiendo el equilibrio, pero el prota rápidamente la atrapa, y ambos mirándose mutuamente, de pronto Bam termina teniendo una hemorragia nasal, y el prota le dice que le está sangrando la nariz. Un tiempo después, el prota le pregunta si no debería ir al hospital, contándole Bam que los dragones no necesitan en el hospital, ella se encuentra bien. El prota comenta que es extraño, él no golpeó nada, preguntando por qué le empezó a sangrar la nariz, preguntándole Bam avergonzada que cómo va a ver eso. De todos modos, baila mejor de lo que pensó. Le pregunta si aprendió en algún lugar anteriormente, pero el prota algo pensativo, nos lleva a uno de sus recuerdos, y una chica le dice que no es tan malo como pensó, si sigue practicando, mejorará rápido, y volviendo al presente, le responde que nunca aprendió. Bam algo pensativa, le pregunta si tiene algo después de la escuela, respondiéndole el prota que no. Bam le dice que entonces, le pregunta si quiere ir a hacer algo divertido con ella. Trasladándonos a Moscú, Rusia, instalación de investigación, organización de humanos demoníacos, invisibilidad. Este humano demoníaco se pregunta de dónde salió ese monstruo. Con la gente que hay en ese lugar, no pueden detenerlo. Se retirará por ahora y contactará al cuartel general. Pero la sombra le pregunta por qué tanta prisa. El humano demoníaco le pregunta qué quiere, respondiéndole la sombra que su señor está buscando algo. Preguntándole dónde está el humano demoníaco trascendente clase comandante tipo X, el humano demoníaco le responde como si se lo dijera, preferiría la muerte, pero la sombra levantándolo del cuello le dice que ha matado a muchos de los suyos y ha aprendido algo. Cuando está a punto de morir, su verdadera naturaleza empieza a mostrarse, y cuando el dolor se vuelve demasiado fuerte, sale su comportamiento humano y comienza a agitarse como un muñeco con los hilos cortados.
y le pregunta si quiere bailar a la luz de la luna también. Después de acabar con él, la sombra contactando con el prota, le reporta que el tipo X ya fue usado para demostración y enviado a la sede invisibilidad. Además, esta vez, el tipo X es mujer, a diferencia de las regresiones anteriores. El prota le pregunta si esa investigadora en jefe con la que trató, si su nombre era Vera, respondiéndole la sombra que así es. El prota le ordena que se disfrace de esa mujer y se infiltre la sede de invisibilidad, y averigüe quién es X, respondiéndole la sombra que a sus órdenes. El prota nos cuenta que el humano demoníaco trascendental clase comandante prototipo X, un humano demoníaco con la habilidad especial de unir innumerables mentes de humanos demoníacos en una sola. Mientras más tiempo sobreviva, más mentes reúne, convirtiéndose en un ser cada vez más peligroso. Por esa razón, él siempre priorizaba matar al prototipo X primero en cada regresión. Pero en esa regresión, la información difería de las anteriores, haciendo la búsqueda extremadamente difícil. De pronto, la autoridad del gran reloj comenta que le era la malicia enviada desde más allá del horizonte de la providencia. El prota nos comenta que entonces, el hecho de que la identidad X cambiara debe ser otra obra de la malicia de la que habló el guardián. Nada cambia, matará cualquier cosa que arruine su vida diaria. De pronto, Van le pide que se acerque un segundo. El prota le pregunta qué pasa, respondiéndole Van que se apresure. El prota sorprendido, Van le pregunta si le queda bien. El prota desviando la mirada le pregunta qué está haciendo, contándole Van que ya casi es verano, pensó que sería bueno comprar un bikini, y le dice que no puede ver bien desde ese lugar, preguntándole si quiere entrar para mirar, pero el prota suspirando le dice que había dicho que sería divertido, preguntándole si todo eso era para bromas sin sentido. Van le dice que ella sí se está divirtiendo, no le diga, que está teniendo pensamientos raros, respondiéndole el prota que no lo haga enojar. Un tiempo después, Van le dice al prota que sea honesto, preguntándole si quería mirar antes, respondiéndole el prota que para nada. Van le pregunta que como que no quería mirar, quizás debió haberlo comprado, pero el prota le pregunta si ya acabó de jugar, diciéndole que se vayan a casa. Van le dice que en realidad vino por los regalos de los niños, preguntándole el prota a qué se refiere con regalos. Van le pregunta si sabe que el osito de Geol ya está completamente destrozado. Le comprará uno nuevo, y también regalos para los demás. El prota le pregunta que él les va a comprar a las demás, respondiéndole Van que Gaeul solo quiere ropa, no le importa otras cosas. Le comprará una billetera bonita para que no se sienta menos cuando salga con sus amigas. El prota le pregunta sobre Yeoreum, respondiéndole Van que le preguntó el otro día y dijo que había algo que quería, aunque es un poco raro. Entonces, ella buscará los regalos de Gaeul y Yeoreum, así que, le pide que elija un regalo para Geol, respondiéndole el prota que lo entiende, y al retirarse, Van pregunta si estará bien. En otra escena, esta empleada nos comenta que por su altura y complexión, parece estar entre finales de sus 20 y principios de sus 30. Se pregunta si será un modelo, o quizás un soldado. No vino con una mujer, y miren esos ojos perdidos. No sabe nada sobre juguetes para bebés. La gente como él abre la billetera fácilmente, y acercándose al prota le pregunta si está eligiendo un regalo para un bebé, preguntándole cuál es su edad, respondiéndole el prota que tiene 4. La empleada le pregunta si en un regalo para su hija, pero el prota le cuenta que no es su hija, pero sí es una niña. La empleada le dice que entonces es su tío. Es raro que los tíos elijan regalos ellos mismos. A la niña le va a encantar, pero le cuenta que le falta un poco de sentido. Para una niña de 4 años, en vez de muñecas, es mejor ese tipo de set de juegos. Puede crear lazos con la niña jugando así. Además, si compra ese de doctor, los otros sets tienen 10% de descuento. Y le pregunta al prota si quiere verlos. El prota, imaginando la escena, le responde que entonces, cuenta con ella. Un tiempo después, la empleada comenta que parece mucho, pero todo es necesario para el desarrollo emocional del bebé. No se arrepentirá. Y le pregunta si va a pagar con tarjeta, respondiéndole el prota que sí, pero la empleada sorprendida, nos comenta si esa es una tarjeta negra emitida solo a familias VIP. Con razón compro todo lo que recomendó. Ese hombre, cuanto más lo ve, más encantador se ve, tampoco parece casado. Se pregunta si debería intentar seducirlo, y algo apenada le pregunta si tiene novia, pero van marcando territorio, le pregunta al prota si está comprando todo eso, preguntándose la empleada si será su novia, pero esperen, ese es un uniforme de alumno.
En ese caso, y pregunta si es su hermana menor. Le cuenta que esos sets pueden ser desconocidos para la niña al principio, pero Van comenta que a Yeol no le gustan esos sets de juegos. La empleada le pregunta qué acaba de decir, respondiéndole Van que no le gusta, y suspirando, comenta que se podría ser mejor. Es similar a su muñeco original, así que no la confundirá, contándole el prota que ese era el que iba a comprar desde el principio. Y Van pregunta si eso tiene el descuento VIP. En otra escena, de vuelta a casa, las demás sorprendidas preguntan si eso es realmente sus regalos. Gaeul comenta que ya estaba pensando en comprarse una billetera, diciéndole a Bam y al prota que los quiere. Yeol tiene una muñeca, y le pregunta a Yeoreum qué fue lo que recibió, respondiéndole esta que fueron juguetes de, bueno, ahí está, y le dice a Gaeul que se acerque, necesita probar algo, respondiéndole Gaeul que no quiere, y pasando con el prota, Bam le dice que también compró algo para él. El prota comenta que eso es, respondiéndole Bam que notó en clases que siempre usa la misma corbata, así que compró esa. Le comprará un traje cuando gane su propio dinero, dándole las gracias el prota, y le dice que también debería haber comprado algo para ella, respondiéndole Bam que de hecho sí compró algo. El prota le pregunta qué fue lo que compró, respondiéndole Bam que se lo mostrará después. Una semana después, el conserje entrando a la habitación del prota, le pregunta si lo mandó a llamar. El prota le cuenta que estará afuera unos 3 días, pidiéndole que cuide de Yeol durante ese tiempo. El conserje le pregunta si va muy lejos, respondiéndole el prota que sí, y Yeoreum vendrá con él. En otra escena, un participante comenta que finalmente comienza la simulación de batalla antihumanos demoníacos. Nos cuentan que la simulación de batalla de humanos demoníacos es un combate de supervivencia de 3 días y 2 noches entre pupilas dentro de una mazmorra virtual. Los pupilos operan en equipos de 3, y su acompañante les da órdenes. Eso se llama operar. El término se origina en los grupos de superhumanos especializados en incursiones de monstruo, donde existía un rol conocido como operador. Ahí, el acompañante desempeña el papel de operador. Yeoreum le dice al prota que mire esos niños temblando. No cree que esos recién nacidos hayan visto un combate real. El prota le dice que no tiene el lujo de estar tan relajada. Eso no es una incursión en solitario. Forman un equipo de 3 para superar la simulación. Respondiéndole Yeoreum suspirando que lo sabe, pero solo si hay alguien que le guste. Y de pronto, alguien disculpándose comenta que si aún no han formado un grupo, les pregunta si les gustaría unirse a ellos. Pero Yeoreum irritada les dice que se pierdan, y el prota les pregunta cuáles son sus nombres. El chico se presenta como Isaki Sojiro, y la chica como Kim Hee-in. Sahiro agachando la cabeza les dice que se esforzarán y tratarán de no ser un estorbo, pero Yeoreum le pregunta si acaso no la escucharon. Les dijo que se perdieran, pero el prota le responde que está bien, preguntándole Yeoreum quién dijo que podían añadirlos a su grupo. El prota le dice que si no le gusta, entonces vaya a buscar su propio equipo, respondiéndole Yeoreum que eso es un fastidio, sin embargo, y les dice que si se interponen en su camino en la batalla, están muertos, dándole Sahiro las gracias. Pero de pronto alguien lo golpea, y le pregunta si no había dicho antes que lo mataría si merodeaba delante de él de nuevo. Sahiro disculpándose, el bravucón le dice a Jin que su novio se disculpó, preguntándole si no tiene nada que decir, y sosteniendo su cabeza la alienta que lo diga. Un compañero del bravucón llamándolo Johnny, le cuenta que otros acompañantes lo están mirando, pidiéndole que no se exceda, pero Johnny le pregunta cuál es el problema. A los adultos no les importa a los huérfanos de todos modos, y le dice a Jin que se aparte el flequillo. Su cara ya se ve bastante lúgubre, respondiéndole esta que no la toque. Johnny pregunta por qué un huérfano le está contestando ahora, pero Yeoreum al lado suyo le pregunta qué es un huérfano. Johnny sorprendido nos comenta que esa chica es la lunática más loca de la escuela Dragón Azul, Yeoreum, respondiéndole esta que le responda. Johnny nos comenta que incluso los mayores le dijeron que no se involucrara con ella, y riéndose le pregunta si no sabe lo que es un huérfano, explicándole que es un pupilo sin acompañante. En otras palabras, basura sin respaldo, nadie extremadamente pobre. Yeoreum pregunta si eso es lo que significa, preguntándose por qué está haciendo equipo con mendigos. Johnny le comenta que no le diga que está en el mismo equipo que esos tipos, preguntándole por qué alguien tan fuerte como ella haría equipo con esos idiotas, y qué le parece si se une a su equipo, podría abrirle un espacio, y nos comenta que acercarse a alguien como ella le hará bien.
parece tener tendencias similares a las suyas. Si maneja bien su personalidad, pero Yeoreun le termina soltando un puñetazo, dejando al resto sorprendidos. Yeoreun le pregunta si quiere morir, llamándolo tazón de cabello. Quien dijo que podía ponerle la mano en el hombro, si acaso son amigos. Quien se cree él para pensar que son iguales, llamándolo escoria de bajo nivel, comentándonos Johnny que esa tipa está loca. Yeoreun le grita que si lo ve de nuevo, estará muerto, mientras Johnny murmuraba que solo tiene que esperar. En otra escena, este maestro anuncia que ahora les explica las reglas, y se nos presenta como el profesor de combate humanos demoníacos Kwon Hitae. Explica que están divididos en 50 equipos, cada uno comenzando en un lugar diferente. La puntuación de actividad, las muertes, las bajas y el daño recibido se convierten en puntos, y esos puntos se transmiten y clasifican en tiempo real. Sepan que si mueren una vez, reaparecen en otro lugar después de 3 horas. El nombre de la mazmorra virtual es Nido de Hormigas. Les dice que eso es todo, deseándoles buena suerte. Un tiempo después, Yeoreun comenta que no está mal para una mazmorra virtual. Entonces, le van a dar una paliza a todos. Pero Jin, deteniéndola, le pregunta si siquiera sabe dónde están los otros equipos. Yeoreun le responde que si corren por ahí, los encontrarán. Pero Jin, disculpándose, le cuenta que no son rápidos ni rebosan resistencia como ella. Si se precipita sola, podrían ser emboscados por detrás. Preguntándole Yeoreun si en serio está presumiendo de ser débil, Jin le dice que está diciendo que necesitan un plan antes de moverse. Respondiéndole Yeoreun que sus planes que la sigan y la cubran. Jin le dice que eso no es un juego en solitario, es una batalla en equipo, pidiéndole que no actúe por su cuenta, pero Yeoreun le dice que le da lástima, la acoge, y ahora le está ladrando, mientras Sohiro les pedía que se calmen, pero de pronto, el prota pregunta si tienen un número objetivo, ¿a qué equipo quieren perseguir? Jin le responde que no será tan fácil, cada equipo tiene un operador, no van a exponer su punto ciego, respondiéndole Yeoreun que es increíblemente negativa, preguntándole para qué molestarse con objetivos, simplemente acabarán con todos a la vista. Volviendo con el grupo de Johnny, su operador comenta que eso le pasa por hacerse el fuerte delante de Yeoreun. Le advirtieron que no se metiera con ella, respondiéndole Johnny que solo quería llevarse bien, no pensó que estuviera tan loca. Uno de sus compañeros le pregunta si no estaba pensando en serio en reemplazarlos con Yeoreun, respondiéndole Johnny que por supuesto que no, solo la estaba probando para ver su reacción, y si la vuelve a ver por ahí, la hará pedazos. Pero alguien le pregunta a qué se refiere con hacerla pedazos, y vemos que era Yeoreun, y le dice que lo intente si puede, dejándolo a 17 de vida con un solo golpe. El operador se pregunta cuando se les acercó sigilosamente, y les dice a los demás que es un ataque sorpresa, pidiéndoles que se preparen para la batalla. Yeoreun pregunta qué quiere decir con batalla, está entendiendo mal algo en ese lugar. Es una cacería unilateral,